Buenas tardes con todos. Yo soy Mayra Herrera, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre y actualmente estoy cursando el quinto semestre de contabilidad. Con esta pequeña presentación quiero empezar mencionando planificación financiera, que es sobre lo que trata el tema de hoy y de lo que yo quiero explicarles en estos minutos de video. Así que para empezar quiero darles una breve definición. Ok, entonces, planificación financiera es el proceso de elaboración de un plan financiero integral, organizado, detallado y personalizado que garantice alcanzar los objetivos financieros determinados previamente, así como los plazos, costes y recursos necesarios para que sea posible. Y lo que no mencioné al inicio es que este concepto nació en Estados Unidos a principios de los años 70 como respuesta a la necesidad de tener en cuenta todos los aspectos que pueden influir en las finanzas de un sujeto, este sea persona o empresa. Por lo tanto, el proceso de planificación financiera comprende cuatro etapas que la primera nos dice que el establecimiento de los objetivos perseguidos y su prioridad son parte fundamental de una buena planificación. El segundo nos define los plazos para alcanzar dichos objetivos. El tercero nos da la elaboración del presupuesto financiero, es decir, la identificación de las diferentes partidas necesarias para conseguir resultados satisfactorios, inversión en renta fija, variables, selección de fondos, planes de pensiones, etcétera. La medición y el control de las decisiones financieras tomadas para evitar desviarse de la ruta que lleva al objetivo u objetivos planteados. Los encargados de elaborar esta planificación ajustada a los intereses del sujeto en cuestión son los propios planificadores y asesores financieros. Ahora, en cuanto a sus elementos, cabe mencionar que la planificación financiera es la creación de un mapa que guiará a una empresa hacia sus objetivos, por lo que tiene cuatro elementos que lo componen y la manera más simple de definirlos es responder a las preguntas que se da en cada caso, como en el primero donde nos habla de las metas y como lo mencionamos anteriormente, debemos responder a estas preguntas como por ejemplo, ¿qué quieres lograr? ¿Cuáles son los pasos necesarios para cumplir ese propósito? ¿Cuál es su orden de importancia? ¿En qué tiempos debe ocurrir cada etapa? Cuando puedes considerar que el objetivo general se ha alcanzado, ¿cuál es el momento adecuado para comenzar a pensar en nuevas metas? Estas preguntas nos direccionan al segundo elemento, que son los recursos materiales y humanos, donde las preguntas son, ¿qué infraestructura material requieres? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas digitales que tu negocio necesita? ¿Cuáles son las habilidades y los conocimientos que debes tener cada colaborador de acuerdo con su función? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada colaborador? Etcétera. El tercer, tenemos al presupuesto, donde sus preguntas serían ¿a cuánto asciende el monto de inversores que debes realizar cada etapa del proceso? ¿Cuáles serán tus fuentes de capital? ¿Cómo dividirás ese capital para asignar partidas de presupuestos a cada área? Si prevés faltas de liquidez por ventas a crédito, por retrasos de cobranza y ten por seguro que sucederán, ¿cuáles serán tus fuentes de financiamiento? ¿Qué trámites tienes que realizar para recurrir a una fuente de financiamiento cuando lo necesites? En este punto, la clave de previsión y la actitud proactiva, el poder reaccionar a una emergencia e intentar resolverla bajo presión, es mucho más costoso que anticipar y estar preparado. La falta de liquidez, recuerden que aniquila el 35% de las pequeñas y medianas empresas. Por ello es recomendable elaborar un plan de uso efectivo, de uso para, o sea, para usar el efectivo, que es la calendarización de entradas y salidas de dinero en tu negocio.
Este plan te indica los periodos cuando debas hacer desembolsos, pero no cuentes con efectivo para tus ventas a crédito, lo que llamamos brechas de liquidez. Es entonces cuando deberás recurrir a tu fuente de financiamiento para mantener la continuidad de tu operación y pagar tus deudas sin retrasarte. Como cuarto elemento tenemos la medición y el control de resultados, donde las preguntas a responder son: ¿cada etapa del plan se cumple según lo estipulado? Si no es así, ¿dónde está el fallo? ¿Qué decisiones debes tomar para recorregir el rumbo? ¿Estás respetando la asignación de presupuestos? ¿Cómo controlas el movimiento de dinero? Es decir, los ingresos y egresos durante un ciclo operativo. ¿Qué puedes hacer para incrementar la rentabilidad de tu negocio? Además, es importante tener presente que tu empresa forma parte de un entorno dinámico y tendrás que ser flexible para adaptar tu plan a cambios que se presenten sin interrumpir el avance y sin perder de vista tus objetivos empresariales. En la travesía hacia el bienestar financiero, la planificación financiera personal emerge como un faro, iluminando el camino hacia metas individuales y la seguridad económica. Entonces, explorar cómo esta estrategia personalizada nos permite tomar las riendas de nuestras finanzas para luego adentrarnos en la complejidad y sobre todo la vital importancia de la planificación financiera empresarial, donde estas mismas prácticas se expanden para guiar a las organizaciones hacia el éxito sostenible, ¿no? Entonces, recuerdo, ahora Ahora sí, ya entrando un poco más en materia, quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué es planificación financiera? Bueno, la planificación financiera es una proyección a futuro sobre cómo se manejan los recursos económicos de una empresa para obtener ciertos objetivos planteados con anterioridad. En el ámbito empresarial es esencial proyectar en términos monetarios los resultados que se quieren obtener en el futuro, siempre identificando la manera de alcanzarlos. Esta planación financiera ayudará a regular el uso de los recursos económicos y así potenciará el desarrollo de las organizaciones. Al ser una forma de diseñar por el porvenir de una compañía, esta ayuda a implementar las medidas o mecanismos oportunos para corregir errores en el manejo de corporación, así como detectar y evitar posibles desviaciones. La planeación financiera es una hoja de ruta hacia lo que se desea conseguir, porque consiste en decidir cómo se emplearán los recursos existentes de una empresa, siempre utilizando estrategias para garantizar el éxito de la misma, porque así nos asegura la viabilidad económica y nos ayudará a concretar los objetivos planteados previamente, ¿no? Esta maniobra normalmente involucra la creación de presupuestos o esquemas que faciliten el determinar si la toma de decisiones fue la adecuada para alcanzar los resultados deseados o si hay necesidad de modificar algo. Es por ello que gracias a la planificación estrategia financiera es posible disminuir la posibilidad de que después falten recursos económicos. También promover el desarrollo de una empresa conduciendo a un incremento de capital, reducir los gastos de la entidad, enfrentar imprevistos de manera adecuada, ya que ese puede ser un apartado específico del presupuesto. Alcanzar la sostenibilidad económica, lo que a su vez elevará la confianza de la organización y así permitirá atraer nuevos asociados e inversores. Entonces, ahora les voy a hablar sobre los métodos de planificación financiera. En, Oye, en un mundo donde modernamente todo gira tan rápido, todo avanza tan rápido, las finanzas no se quedan atrás. Entonces, los métodos de planificación financiera no solo son brújulas estratégicas, sino también son cimientos sólidos que sustentan el éxito financiero. Por eso, exploremos la importancia crítica de estos métodos, no solo como herramientas predictivas,
sino como mapas detallados que orientan tanto al individuo como a las empresas. Así nos ayudarán a trazar rutas seguras hacia el logro de metas financieras y la viabilidad a largo plazo. Una vez expuesto qué es planeación financiera, es importante conocer cuáles son los métodos a los que se recurre, iniciando con el punto de equilibrio. Este es un término que comúnmente se utiliza en la contabilidad de costos, pero todas las empresas lo poseen. Entonces, debemos decir que es aquel punto de actividad, o sea, al hablar del volumen de ventas, donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. O sea, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. Entonces, hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que se cumpla con lo que les mencioné, ¿no? Que las ventas sean iguales a los costos. Para aquello tenemos unos pasos donde se aplicarán unas fórmulas. Entonces, como primer punto, podríamos decir, o como primer paso, deberíamos definir los costos. En primer lugar, debemos definir nuestros costos. Lo usual es considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni a los impuestos. Un segundo paso es clasificar los costos en costos variables y en costos fijos. Una vez que hemos determinado los costos que utilizaremos para hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificar o dividir estos en costos variables y en costos fijos. Entonces ustedes dirán, ¿qué son costos variables y qué son costos fijos? Bueno, los costos variables son los costos que varían de acuerdo a los cambios en los niveles de actividad. Están relacionados con el número de unidades vendidas, el volumen de producción o el número de servicios realizados, como por ejemplo la materia prima, el combustible, el salario por horas, etcétera. Los costos fijos, en cambio, son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad, como por ejemplo el alquiler, la depreciación, los seguros, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del tercer paso, que es hallar el costo variable unitario. En el tercer lugar, determinamos el costo variable unitario, el cual se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número de unidades a producir. Relacionándonos rápidamente al cuarto paso, donde deberíamos aplicar la fórmula del punto de equilibrio. Entonces, les voy a mencionar que la fórmula es el precio de venta unitario multiplicado por las unidades de punto de equilibrio, o sea, es decir, por las unidades a vender, de modo que los ingresos sean iguales a los costos, menos la multiplicación de los costos variables unitarios multiplicado por las unidades del punto de equilibrio, menos los costos fijos. Esto igualándolo a cero. Entonces, nuestro quinto paso es comprobar los resultados. Una vez que hallamos el punto de equilibrio, pasamos a comprobar el resultado a través del uso del estado de resultados. Y como último paso tenemos analizar el punto de equilibrio. Una vez hallado el punto de equilibrio y comprobado a través del estado de resultados, pasamos a analizarlo, como por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio, cuando debemos vender para lograr una determinada utilidad, cuál sería nuestra utilidad si vendiéramos una determinada cantidad de productos, etcétera. Bueno. Ahora que tenemos muy claro el panorama sobre uno de los primeros métodos de planeación financiera, podemos citar métodos mencionados por el autor Abraham Perdomo Moreno en su libro Métodos y Modelos de Planificación Financiera, donde señala al punto de equilibrio, pero ahora de forma global.
Este trata cuando se igualan los importes de ventas con los costos fijos y variables de la empresa. Entonces, es el volumen de producción y ventas con el cual el ingreso total compensa exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos y los costos variables. El punto de equilibrio es una representación gráfica o matemática del nivel de apalancamiento. Luego está el punto de equilibrio de las unidades de producción, que tiene como objetivo establecer la cantidad de unidades que deben producir y vender. Este tiene que igualar el importe obtenido con los costos. No lo olviden, ¿ya? Luego tenemos la palanca y riesgo de operación, que se da cuando se usan los costos fijos de una compañía para obtener el máximo rendimiento operativo en relación con los cambios de venta. Si el apalancamiento es más elevado, también se incrementa el riesgo operativo. Continuamos con palanca y riesgo financiero, el cual emplea los costos por intereses financieros para elevar la utilidad neta con respecto a los cambios en la utilidad de la operación. La rentabilidad de lo invertido tiene que superar el tipo de interés de las deudas. Así también tenemos a los pronósticos financieros, donde se busca una proyección financiera de la organización para adelantarse a lo que podría suceder en el futuro. También está el presupuesto financiero, donde se realiza un cálculo previo de los ingresos y egresos de una entidad. Luego están los árboles de decisión, los cuales representan gráficamente la toma de decisiones al enfrentar diferentes actividades, caminos de acción y sobre todo de resultados. También está el método de proyección de proyectos de inversión, donde se calculan de manera anticipada el origen y la aplicación de ciertos fondos para generar ingresos a largo plazo. Está el arrendamiento financiero, que se da cuando una persona física o moral arrendador acuerda conceder el uso temporal de su bien inmueble o mueble a otra persona física o moral que acepta pagar una cantidad periódica por el uso del mismo, como con opción de compra al finalizar el periodo establecido. Y por último, tenemos a los estados financieros pro forma, los cuales son documentos que se elaboran con fecha que representan periodos de ejercicios futuros. Es así que ya he mencionado los métodos de planificación financiera. También tienen que recordar que existen tipos de planeación financiera. En función de su temporalidad, la planeación financiera de una empresa puede ser de dos tipos. Acuérdense, a corto plazo y a largo plazo. Los de a corto plazo son proyecciones bastante acotadas, generalmente iguales o menores al año de duración. Su finalidad es revisar las decisiones financieras para obtener ciertas metas en el futuro próximo. Para ello se analiza el fondo de maniobra o capital neto de trabajo. Esto es la diferencia entre activos y pasivos para así elaborar presupuestos operativos. Entonces deberíamos considerar elementos como inventarios, títulos negociables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos, préstamos bancarios a corto plazo, etcétera. Esta clase de planeación estratégica financiera sirve para optimizar el flujo financiero o el capital circulante de la organización. Evita el riesgo de insolvencia en el futuro cercano. No lo olviden. Es un medio equilibrado y poco costoso que para hacerse de recursos ayuda a acelerar las operaciones comerciales. Y luego tenemos a largo plazo, que son proyecciones para una compañía de al menos 2 años en el futuro, ¿no? Esto hace que las variables y el rango de incertidumbre que manejan sean mayores que en la planeación financiera anterior. Por medio de este mapa de ruta se busca detectar los posibles problemas que se puedan dar, ¿no? Durante el camino.
y para evitar que estos afecten negativamente el desempeño de la organización. Para elevar esta variedad de planeación se deben analizar pérdidas y ganancias, fuentes de ingreso, costes, el balance de situación, activos e inversiones necesarias, pasivos o fuentes de financiación. Al realizarse a largo plazo, proporciona una imagen más confiable a la empresa porque facilita su manejo, o sea, permite enfrentar los riesgos de manera más eficaz y mejora la coordinación entre todas las áreas, asignar claramente las responsabilidades que deben asumir. Esto sin importar de qué clase se trate. La elaboración de planeación estratégica financiera debe partir de un análisis financiero minucioso de la compañía y de su entorno, por lo que es importante eh, que la haga alguien con profundos conocimientos en la materia. O sea, tiene que ser alguien que tenga la experiencia suficiente para lograr estos objetivos, porque al estudiar eh, una maestría en finanzas podría ser parte del profesional para ayudarnos a solventar estas dudas. Cabe recalcar que sin una planificación a futuro adecuada, una organización puede quedarse sin fondos muy pronto y será incapaz de seguir creciendo. Así que esta debe considerarse como una herramienta vital. Un manejo eficiente de las finanzas y de los recursos capitales es clave para asegurar la permanencia en el tiempo de una compañía. Ok, entonces, ya que hemos llegado hasta aquí, quiero darles una conclusión, más o menos. Entonces, en conclusión, la planificación financiera se revela como el linaje maestro que tenemos para guiar nuestro destino económico, por decirlo de otra manera. Es más que un conjunto de estrategias, es la brújula que nos orienta en la búsqueda de la estabilidad y el progreso. Al abrazar este proceso, no solo estamos construyendo un escudo contra la incertidumbre, sino que también estamos esculpiendo el puente que conecta nuestras aspiraciones con la realidad financiera. A nivel individual, la planificación financiera se rige como el arquitecto de nuestros sueños económicos porque nos permite anticipar y demostrar que somos fuertes ante nuestros desafíos. Este nos da la capacidad de asignar recursos de manera inteligente, cultivar hábitos financieros saludables y así podremos forjar un sendero seguro hacia nuestras metas a largo plazo. Al, al transformarnos la incertidumbre en oportunidades y establecer las bases para un futuro financiero muy bueno, pienso yo. En cambio, en el ámbito empresarial, la planificación financiera se convierte en el director que armoniza los recursos disponibles para alcanzar objetivos organizativos. No es solo una hoja de ruta, es el catalizador que impulsa la toma de decisiones informadas, identificando áreas de mejoras y brindando contra los vientos económicos adversos a una empresa que podría planificar financieramente bien, rigiéndose como una entidad resiliente, capaz de navegar las aguas cambiantes del mercado con una muy buena astucia y visión. En la travesía financiera, la planificación se rige como el pilar fundamental para asegurar un viaje seguro y próspero, por lo que como recomendación insto a tanto a individuos como empresas a abrazar la planificación financiera de manera proactiva. Para los individuos esto implica cultivar la disciplina financiera, establecer metas claras y yo sé que revisar regularmente su plan para ajustarse a a las circunstancias cambiantes ayudaría a integrar la planificación
en la cultura organizacional, porque esto implica involucrar a los equipos en la toma de decisiones financieras, establecer mecanismos de monitoreo de sus efectivos y estar dispuestos a adaptar estrategias según la evolución del entorno empresarial. Además, aquí también entra la educación financiera, que es la clave continua para buscar recursos y capacitación que fortalezca la comprensión de los principios financieros. Recordemos que la inversión es un conocimiento no solo que empodera a tomar decisiones más informadas, sino que también abre nuevas perspectivas para maximizar el rendimiento de los recursos. Entonces, finalmente, para terminar, la, 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 la virtud es para tener una buena planificación financiera es crucial, ya que a menudo un proceso gradual y los resultados duraderos requieren tiempo y compromiso. Mantenerse enfocado en los objetivos a largo plazo mientras se adapta a los cambios del entorno es esencial para el éxito financiero sostenible. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero vernos en un próximo video. Adiós.